Señor Jesús, y en esta hora nos humillamos delante de tu presencia. Arrepentidos, bendito Señor, con un corazón humilde, un corazón completamente dirigido a ti, para que tú nos hables, para que tú trates con nuestras vidas. Necesitamos de ti, de tu gracia infinita, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, dándonos el consuelo y la exhortación, Señor Jesús, que nos podamos acercar más y más a ti y te podamos conocer más, bendito Rey. Por eso, Señor, usa nuestras vidas, úsame a mí como instrumento de gracia, que no sea palabra de hombre, de mujer, que no sea palabra de la carne, sino a través de tu Espíritu Santo, bendito Rey. Usa mis labios, pon las palabras exactas que lleguen a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana y a cada joven y jovencita, Señor. Que seas tú restaurando y cambiando, Señor, y nos forjes, bendito Señor, nos perfecciones, porque para eso estamos aquí, porque necesitamos más de ti, de tu gracia y tu gran bondad. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gloria, honra y alabanza, bendito Rey. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Porque Él es fiel y verdadero, Él es maravilloso y Él hace grandes obras en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? Si por ahí hay frío, por aquí da más el calorcico. Amén. Bueno, en esta tarde yo traigo un mensaje que se llama la juventud. Amén. Y creo que para algunos puede ser de alivio y para otros puede ser de exigencia, ¿no? De un poquito de caneo, como decimos aquí, ¿no? Y es que en Eclesiastés capítulo 11 vamos a leer el versículo 9 y 10, un texto bíblico muy conocido por todos, y lo vamos a leer todos juntos, amén, a una sola voz. 3, 2, 1. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto que aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Este texto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque si nos vamos al versículo 9, dice, versículo 9 por favor, dice, sigue los impulsos de tu corazón. Y la verdad es que el corazón es algo engañoso, es lo que nos dice la palabra de Dios. Un corazón que en sí el corazón siempre nos hace hacer lo malo. No es que de por sí el ser humano, el corazón del ser humano busque de Dios, no es así, sino que de por sí busca lo suyo propio, es egoísta, busca sus propios caminos y muchas veces la mayoría no escucha la voz de Dios. Pero es que buscando un poco de información, si nosotros vemos en qué consiste la juventud es una época de cambio. Por eso dentro de la juventud están los adolescentes. No es que los adolescentes no sean jóvenes, pero no significa que yo tampoco sea joven. Para ahí un hermanito que está por ahí al fondo me decía que ya no era joven, que yo ya era adulta. Amén. Yo sigo siendo joven. Joven adulta, pero sigo siendo joven. Amén. Y también de edad. Aleluya. Porque la juventud tiene dos etapas. La parte adolescente, que es cuando empiezan esas hormonas a actuar y empiezan los cambios a actuar, amén. Y luego la parte más adulta, donde interviene el trabajo, interviene ya que uno finaliza los estudios, pero empieza uno a acarrear responsabilidades, a tomar sus propias decisiones, y durante toda esa etapa, hasta que uno ya llega a una etapa de madurez, en sí el joven suele ser rebelde, suele ser egoísta y suele tomar sus propias decisiones, estemos o no en el Evangelio. La persona que está más entregada se deja moldear más por el Señor. La persona que no,
por supuesto, pues tiene una conducta pues menos en los caminos del Señor. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el fondo, si nos vamos a los judíos, esa etapa era un poco de vergüenza para los judíos, porque incluso en ellos había esa etapa de rebeldía, había esa etapa donde ellos se equivocaban, donde ellos cometían sus pecados. Eso lo podemos ver en en el libro de Job, en el capítulo 13 y versículo 26. Me lo va a leer la hermana Leina, que la tenemos ahí cerca de los micrófonos, y voy a hacer trabajar, así que por favor a las hermanas pendientes para pasar los micrófonos. Job capítulo 13 versículo 26, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Para los judíos la época de la juventud era como vergonzosa por ese motivo, porque era la época donde realmente más equivocaciones cometemos debido a nuestra inexperiencia y que tomamos decisiones al tuntún. Muchas veces nos equivocamos y por lo tanto para ellos sí era una época de vergüenza, pero dentro de todo el Señor lo sabe, porque es la época donde más cambios se experimentan en nuestras vidas y el ser humano de por sí es difícil, amén, de entender, y todo es por un proceso de aprendizaje. Y por eso ahí en el libro de Eclesiastés veíamos que en el fondo el Señor te dice, sí, oye, anda en los caminos de tu corazón, sé tu condición, sé que tienes que pasar por esta etapa, pero ¿qué sucede? El Señor dice, no te olvides que ante todas estas cosas yo te estoy mirando y estoy observando y estoy viendo lo que haces. Por eso es mi mensaje de que a las mamás que realmente tienen hijos y a veces los hijos nos comportamos un poco rebeldes, que nos tengan paciencia, porque llegará el día en que uno abre el corazón, abre el entendimiento, y es como que empieza a darse cuenta de lo que ustedes nos aconsejan. Amén. Solamente sigan orando por nosotros los jóvenes y tengan paciencia. Amén. Porque todo llega en su tiempo. Aleluya, sin perder la fe. Pero muchas veces este texto bíblico a los jóvenes nos hace relajarnos y decir, bueno, como el Señor me va a permitir cosas, bueno, no pasa nada si me deslizo o si cometo algunas situaciones. Amén. Y ahora me voy para los jóvenes. Amén. ¿Por qué? Porque realmente es cierto, Dios nos va a perdonar. Por lo tanto, es un Dios de gracia, de misericordia y de gran amor. Pero si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 4 y versículos 5 y 6, amén. Libro de Génesis, capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer, me lo va a leer la hermana Abigail. Aleluya. Y usted también se queda un micrófono para ayudarme a pasarlo, por favor. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? El siguiente versículo, por favor. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Amén. Aquí vemos el ejemplo de Caín y Abel, cuando están presentando su ofrenda ante Dios. Realmente Caín podría haber ofrendado lo que el Señor quería, pero él decidió ofrendar lo que era la voluntad de él mismo. ¿Qué pasó? Que el Señor no miró bien, con ojos de agrado, la ofrenda, y le llamó la atención y le dijo, si haces lo bueno, se te será recompensado, pero el pecado siempre estará al acecho para que peques. Pero ¿qué quiero yo quedarme? En que cuando dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y es que el Señor desde un comienzo nos dice
que sí, que el pecado está y que podemos fallar, pero que nosotros debemos dominarlo. Amén. No solamente los papás, no solamente las mamás, los jóvenes también hemos de aprender a dominar ese pecado para no caer y no fallar. Aleluya. Y a lo mejor ustedes me dicen, sí, Selene, pero es que es muy complicado, o dime gente que lo haya podido lograr. Aleluya. Bueno, vamos a ver unos cuantos jóvenes en las Escrituras que realmente pudieron conseguir dominar ese pecado y fueron jóvenes obedientes en santidad que caminaron conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Vamos a empezar con José. ¿Cuántos conocen a José? Amén. José, ahí en el libro de Génesis capítulo 39, vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Me va a leer la hermana Nerea, por favor. El micrófono para la hermana Nerea. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Amén. Vemos la historia de José. José era un joven, un joven que fue entregado en manos de los que vendían a los esclavos, a los cambistas. Y fue vendido como esclavo a uno de los principales de la casa de Faraón. No, en este momento aún no estaba en el palacio de Faraón, pero estaba con Potifar, era uno de los comandantes de los ejércitos de Faraón. Fijémonos que en todo, ¿por qué sabemos que José era un joven conforme al corazón del Señor? Porque en todo él se ponía a disposición de servir, a ser obediente, a querer hacerlo todo bien. Desde que era jovencito, desde que era pequeñito con su padre, él siempre destacó por eso. Y por eso también su padre le tenía mayor cariño que el resto de sus hermanos. Porque mientras que él estaba con su padre y su madre aprendiendo, haciendo las cosas de casa, obedeciendo y ayudando, el resto de sus hermanos estaban en el campo, dejaban abandonadas las ovejas y se iban con los de los pueblos que habían alrededor a tomar cerveza o los licores que hubiera por ese entonces y demás situaciones, vino y demás. Vamos a hacerlo un poco más entendible, amén. Entonces vemos que desde pequeño José realmente tenía un corazón conforme a hacer la voluntad del Señor y por lo tanto él destacó. Tanto fue el querer hacer la voluntad del Señor que cuando la mujer de Potifar se le abalanzó encima, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Salió corriendo, salió huyendo, le faltaron piernas, amén. Salió huyendo. ¿Qué consecuencia? Cayó en la cárcel porque lo acusaron, queriendo esconder todo. Y aún en medio de esa cárcel, hermanos y hermanas, el Señor hizo prosperar a José. ¿Pero por qué? Porque él era un joven que su corazón lo tenía a hacer la voluntad del Señor y no sus propios caminos. Él podría haber dicho, bueno, ya estoy en la cárcel, me tiro en la celda, me tiro en la cama, no me muevo, el Señor se ha olvidado de mí, ¿para qué seguir? Pero él no hizo eso, sino que buscaba dónde ayudar, incluso a los presos, y luego los presos a los encargados, y estaba ahí medianamente dirigiendo hasta la cárcel, porque cuando fueron los que el panadero, bueno, aquellos que conocemos la historia, lo vieron que él estaba ahí ayudando y siempre sobresalía. Vamos a ver otra figura. No quiero profundizar porque el tema en sí son los jóvenes que tenían un corazón conforme al del Señor. Aleluya. Esther. La reina Esther. Vamos a ver ahí en el libro de Esther capítulo 2 y vamos a leer el versículo 15 al 17,
Me lo va a leer la hermana de Anira, que está ahí un poco alejada, pero si le alcanzan un micrófono, por favor. Esther capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando a Esther, hija de Abimael, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Amén. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él, más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén, gracias hermana. Es impresionante el corazón que tenía que tener Esther. Realmente, si buscamos información, no hay mucha, pero se sabe que Esther era una mujer muy hermosa, que llamaba la atención por donde fuera, pero no era solamente por la belleza, sino por su gentileza, su bondad y su servicio. Siempre estaba ayudando a Mardoqueo y obedeciendo. Y hermanos y hermanas, ella era una joven. Ella no era una persona mayor que hay veces que dicen, es que tú ya eres mayor, por eso piensas de esa manera. Ella debería ser jovencita, a lo mejor máximo 16 años, porque las que entraban a ser parte del harén del rey eran jóvenes, jóvenes que pudieran dar hijos. No se cogían a mujeres ya de edad avanzada. Ella era una joven, y joven obediente, joven que realmente tenía la disposición de hacer lo que se le decía. Y es más, cuando Mardoqueo la llamó para que intercediera por el pueblo, ella no agarró e hizo su voluntad, sino lo que hizo fue pedirle la dirección a Dios, ayunar y orar, y que fuera la voluntad de Dios. Aquí vemos que realmente era una joven que tenía el corazón disponible para que el Señor obrara, y no tomaba sus propias decisiones, porque ella podría haberlo hecho. Podría haberle dicho, bueno, me porto bien hasta que estoy en el palacio y ya después me olvido de Mardoqueo. Pero ni siquiera eso lo consideró, sino que ella, incluso estando de reina, obedeció a su pariente como digna hija judía, porque así se destilaba en el pueblo israelita. Y hizo lo que le estaban diciendo. Halló gracia y fue honrada, siendo heroína para el pueblo de Israel, porque los salvó de matar a todos en el pueblo persa. Estaban todos los judíos amenazados con que iban a acabar con todo ello. Y el Señor la honró de esa manera. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón disponible para hacer la voluntad del Señor, obediente, un corazón conforme al Señor. Y bueno, a lo mejor ustedes dicen, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Pero como estábamos todos en el Espíritu, porque mi hermana empezaba con Daniel, y luego la hermana Elena me habló sobre Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, aleluya. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, si me lo puede leer la hermana Yuleidi, aleluya. Amén. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aleluya. Timoteo era un joven. Se piensa
que empezó a pastorear como a los 25 años. Fíjese la gran disposición de este joven tenía a hacer la voluntad del Señor. Pero lo que más gracia me hace es que se toma esta carta, esta parte, como un recordatorio del apóstol Pablo a Timoteo de que, oye, eres joven, no te olvides de que eres joven. Aleluya. ¿Por qué? Porque el corazón de Timoteo, de hacer la obra del Señor, de caminar en pureza, en amor, en fe, de hacer la voluntad del Señor, era tan grande que se estaba olvidando también de tomarse el tiempo para él, para a lo mejor hasta para su familia, y de lo que los otros jóvenes podríamos hacer, lo que se llama como ocio. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo, oye, no permitas que nadie te menosprecie en tu juventud, sé ejemplo, pero oye, eres joven, no te olvides de que eres joven. Y es que este hombre de Dios, aleluya, tenía tan amor que desde joven había sido adoctrinado por su madre y su abuela Eunice. ¿Y cómo era la abuela? Elodia, amén, Elodia, perdón, siempre me cuesta ese nombre. Elodia, su abuela, y Eunice, su madre, que él lo dio todo por la obra del Señor. Y a día de hoy, madre mía, para los 25 años estás capacitado para ser pastor, es algo poderoso, porque a los 25 años estás recién estudiando todavía, amén, por lo menos aquí en España. Y él en cambio estaba a piñón fijo, como decimos aquí en España, completamente disponible para hacer la voluntad del Señor, viviendo en fe, en amor y pureza. Y no solamente estos tres que he hablado, nuestra hermana decía Daniel. Daniel podría haber comido todos los manjares. Misael, Sadrac, Abednego decidieron hacer la voluntad del Señor, comportarse siendo testimonio. Gedeón, Josué, todos y cada uno de estos jóvenes que salen en las Escrituras porque han sido jóvenes de renombre, jóvenes que han decidido dejar su voluntad aparte para vivir conforme a la voluntad del Señor, jóvenes que podrían haber dicho, no hago nada de esto, yo hago lo que yo quiero, pero no, ellos decidieron ser hombres y mujeres de renombre en los caminos del Señor, y ellos no perseguían ese fin, ellos solamente querían hacer la voluntad del Señor. Si el Señor lo enalteció, fue por su corazón disponible, su corazón dispuesto. ¿Qué es lo que quiero con este mensaje? Comienza un año nuevo y este es el primer culto de jóvenes. Aleluya. Primer culto de jóvenes de 2023. Y el Señor tiene grandes bendiciones y maravillas para los jóvenes. No significa que va a ser fácil, porque como decíamos ahí en el libro de los Génesis, el pecado está ahí y el pecado se camufla. Puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga y hasta el novio o la novia. Puede ser el padre y la madre. Puede ser la música, tu serie favorita, tu hobby favorita. Realmente el enemigo puede usar cualquier cosa y va a usar lo que nos gusta, no lo que no nos gusta, lo que nos va a doler. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, como lo hicieron todos estos jóvenes, vamos a obtener muchísimas más recompensas que las que podemos obtener en este mundo. Porque el Señor es fiel y verdadero para recompensarnos y para hacer justicia en nuestras vidas. Pero aunque sea en la juventud, sea una época de cambios y es difícil porque yo soy joven y sé lo que es, amén. Sé que soy joven y sé lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, a que soy joven.
Amén, gloria a Dios. Una niña. Soy una niña, gloria, no, bueno, joven. Hermanos y hermanas, necesitamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque el pecado está al acecho. Y el enemigo, las cosas del enemigo sí, te los da y son muy bonitas en el momento. Pero en el momento después se pasa, te lo quita. Y te viene la desilusión y te embarga la tristeza porque ay, qué poco ha durado. Un trabajo, de pronto la empresa quiebra y resulta que ya no te has podido congregar o tenías un ministerio delante del Señor. De pronto quiebra, te quedas sin dinero y sin nada. Y nosotros que somos jóvenes, aprovechemos el tiempo que tenemos para buscar del Señor, para levantarnos y trabajarle al Señor. Aprovechar estos 365 días que ya son menos porque ya estamos terminando enero. Aprovechemos estos 365 días para obrarle, para buscar del Señor y realmente crecer delante del Señor. Y seremos como estos jóvenes que fueron grandes hombres y mujeres de valor, aleluya, cuyas vidas testifican la gloria de nuestro Señor, aleluya. Entonces vamos a orar por los jóvenes que estamos aquí en esta tarde. Vamos a orar por los jóvenes que no vemos, que son parte de esta iglesia pero que no vemos. Vamos a orar por los hijos e hijas de ustedes que tampoco vemos en este lugar, aquellos que tienen hijos fuera del Evangelio. Vamos a orar porque necesitan del Señor, necesitan de nuestras oraciones, nosotros necesitamos estar cubiertos. El enemigo va a querer usar cualquier instrumento para sacarnos de los caminos del Señor. Pero, aleluya, ahí Pablo, el apóstol Pablo, nos dice... Ahí el apóstol Juan dice en primera de Juan, capítulo 2 y versículo 13, lo vamos a leer todos juntos para la gloria y honra del Señor Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Pero me gusta esa que dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Venceremos al maligno si nos mantenemos firmes en los caminos del Señor. Así que vamos a orar. Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta hora, bendito Dios, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, porque necesitamos tu guía. Aquí los jóvenes que estamos en este lugar reconocemos que necesitamos tu sabiduría, tus enseñanzas, que seas tú mostrándonos el camino, siendo tú nuestro buen pastor, que nos traza el sendero por el que seguir, bendito Señor. Toma dominio y posición, úsanos, porque aquí están nuestras manos, haznos instrumento de gracia, instrumentos de valor, bendito Rey, que nuestros talentos los pongamos a tu servicio, Señor, y seamos esos jóvenes llenos de valor, que te sirven, que vencen al maligno, bendito Señor, cuyo poder del pecado no tiene autoridad sobre nosotros, bendito Rey. Toma dominio y posición porque te necesitamos. Y cada joven, cada jovencita que no vemos, Señor, que es parte de esta iglesia evangélica Efesios 4:12, los hijos de mis hermanos y hermanas, Señor, nuestros hermanos y hermanas, bendito Santo Dios en la carne, te rogamos por sus vidas, para que seas tú recordándoles que hay un Dios que reina, hay un Dios al cual tendremos que darle, bendito Señor, explicaciones algún día, Señor. Y qué mejor que estar cubiertos con tu preciosa sangre, haber sido transformados por tu gracia divina, Señor, y haber nosotros dado los pasos delante de ti, bendito Rey. Por lo tanto, toma dominio y posición, bendito Rey, porque necesitan, bendito Señor, saber que necesitan ser liberados
Abre su mente. Hazlo, bendito Señor. Ese encuentro así como tuviste con tu siervo Saulo, Señor Jesús de Tarso. Ese mismo encuentro tú tenlo, bendito Dios, con estos jóvenes que los vemos apartados, que no se congregan, Señor. Oh Santo Dios, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, los arrebate, Señor, y los traiga ante tus pies, Señor. ¿Qué hay de imposible para ti? ¿Qué hay de imposible para el Rey de toda gloria, Señor? En ti estamos confiando y en ti, bendito Dios, declaramos victoria. Por lo tanto, te damos gloria, honra y alabanza, Señor.